Momentos moi complicados para Xosé Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSDG, después de que hace unos días fuese imputado por varios delitos por la jueza Pilar de Lara. Os pido una primera impresión, prácticamente un titular, Roberto, con lo que sabes hasta ahora, con lo que sabemos hasta ahora, con los datos que vamos a aportar enseguida de las reacciones que hoy se han producido. ¿En qué situación crees que se encuentra Besteiro? Bueno, es obvio que las reacciones que hemos escuchado, bien sea la del Caballero, quitándose el muerto de encima, o la de la... Pilar Cancela. La de la secretaria general, Susana Díaz. La secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, son reacciones que lo dejan en muy mala posición. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ver primero las reacciones que hoy se han producido para completar un poco el discurso con esa pieza de Viviana Villaverde en la que recopila un poco reacciones que se han producido en diferentes ámbitos, aquí en Galicia, pero fuera también. Vamos a verlo. Cambios de agenda en el PSOE para incluir en la rueda de prensa la número 2 del partido. Parece que nos miró un torto, unha torda ou uns cantos. Cancela conserva el humor, pero no está para bromas. Le toca dar la cara tras la tercera crisis grave de Besteiro en un mes. Incluso pierde los nervios en varias ocasiones. Mire, perdone vostede, non vou admitir que se fagan interpretacións distintas a esa. Non se está agochando ni se está escondendo. Pero vamos a ver, compañeiro, vamos a ver. Se estuviera aquí, pues sería outro argumento porque estaba aquí, non di non sei qué. El sábado parecía que la imputación de Besteiro no iba a cambiar sus planes, pero las últimas horas han precipitado las cosas. Además de no ir al Senado, su citación judicial el 31 de julio puede truncar su carrera política en Galicia. Os tempos da xustiza parece ser que van moi ben acompasados cos tempos da política e que condicionan evidentemente a política, pois iso, claro, tamén ten que ter unhas consecuencias e unhas decisións. E ese é no escenario que estamos. Antepoñendo os intereses do partido os seus intereses persoais. E o gallá, todos os compañeros e compañeras deste partido fixeran o mesmo. Las palabras de Hernando anunciando desde Madrid que Besteiro no irá al Senado han levantado ampollas. Non sei por que fixo esas declaracións, estamos bastante sorprendidos porque ademais se pronunciou sobre un tema orgánico que non lle correspondía a él, hubiéramos desexado que fora de outra maneira. Desde Galicia insisten en que la decisión la tomó el secretario xeral el lunes, en un encuentro con Pedro Sánchez. Non queda desautorizado en absoluto porque foi el que non plantexou. Intentos por coger un timón en una tormenta perfecta después de perder la Diputación de Lugo y de que el PP vetase la marcha de Besteiro al Senado en junio. Eu creo que en este caso nada é casual. El PP no opina sobre la situación procesal de Besteiro, pero sí sobre la del PSDG. Non imos xulgar a situación do señor Besteiro coa mesma dureza coa que el xulgou a compañeiros do seu propio partido. Hemos tenido un pequeño problema con esa pieza. También ha hablado de este asunto el presidente del Partido Popular aquí en Galicia. Y vamos a completar estas declaraciones con las de Pilar Cancela, esa rueda de prensa que veíamos, pero para ver un poco el tono o el nerviosismo que parece que se ha instalado en las filas del socialismo gallego. Bueno, un pequeño desencuentro que ha tenido con los periodistas que asistían a esa rueda de prensa. ¿Por qué no está aquí Gómez Besteiro xerando estas explicacións? Pois porque hoxe quen está nesta roda de prensa é a secretaria de Organización acompañando a este deputado para falar da crise do sector lácteo. Non lle correspondía a él dar estas explicacións persoas, dado que ni siquiera nos enteramos por ele que non iba a ir. Mire, perdone vostede, pero o secretario xeral, desde o momento en que coñeceu a súa situación, inmediatamente convocou unha executiva extraordinaria o sábado e saiu el a dar as explicacións. Polo tanto, non vou admitir que se fagan interpretacións distintas a esa. Non se está agochando ni se está escondendo. Non ten nada que esconderse. Por desgraza non, é unha ventaxa que todo se sabe e que tedes toda a información puntual, ademais manifestada por el mesmo. Pero vamos a ver, compañeiro, vamos a ver, si vamos a ese detalle e nos poñemos a cuestionar absolutamente todo de o que se fai, mire, se estuvera aquí, pois sería outro argumento porque estaba aquí, non di non sei que. Se non está, o secretario xeral comparecerá en calquera momento cando teña algún acto ou algunha estipulado na súa xenda e vos dará sempre as explicacións como deu sempre. Bueno, pues lo que dijo hoy Pilar Cancela. Roberto. No, vamos a ver, yo decía antes del vídeo que, sin duda, la posición en la que queda ya estaba en una posición debilitada como consecuencia del tema de la Diputación de Lugo, de la propia Alcaldía de Lugo. Del Ayuntamiento de Lugo, eso me refiero, del Ayuntamiento de Lugo, de la Diputación de Lugo, etc. Ya estaba en una posición muy débil y claramente esto es un rejonazo en toda la testud, ¿no? De todas maneras, yo quiero decir otra cosa, que me parece que es importante decirlo.
Cuando en un país el número de personas imputadas es corto, es pequeño, bueno, pues la imputación tiene un significado público, ¿no? Cuando una jueza imputa y los procesos, las instrucciones no avanzan y las personas están bajo imputación meses y a veces años, hombre, yo creo que tenemos un problema del que hay que hablar. Bueno, en cualquier caso, esto va a cambiar ya, porque ya se ha aprobado el cambio primero de denominación. Van a pasar a ser llamados investigados a partir de ahora. Es igual porque diremos los investigados y independientes pondremos imputados, los antiguos imputados. Los antiguos imputados. En fin, esto es igual. No, vamos a ver. Yo creo que un juez tiene que ser consciente, cuando toma decisiones de carácter procesal, de cómo afectan las decisiones de carácter procesal a los derechos personales de los imputados, de las personas imputadas. Entre los derechos de las personas hay muchos derechos. Por ejemplo, el derecho de participar en asuntos públicos, claro, que está contemplado en la Constitución. Por tanto, diríamos que yo no prejuzgo para nada la inocencia o la culpabilidad del señor Besteiro. Por supuesto, respeto la presunción de inocencia, hasta ahí podríamos llegar, pero diríamos que a mí me empieza a cansar este espectáculo por virtud del cual hay medio país está imputado, y medio país está imputado durante meses, afectando al derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos. Esto es algo que los jueces tienen que controlar. Los jueces no pueden actuar como si sus decisiones fueran decisiones inocuas, porque no son decisiones inocuas, no son decisiones que se toman al margen de la realidad, se toman en la realidad. Y la afectación que le produce al señor Besteiro, la imputación es una afectación gravísima, gravísima, porque afecta de manera directa a su carrera política, a sus expectativas políticas, a las expectativas de su partido, de sus electores, y por tanto hay que ser responsables. Es que ayer echábamos cuentas, en estos momentos en el PSDG está imputado el presidente del partido, que sigue siendo José Clemente López Orozco, el actual secretario Seral y el anterior secretario Seral, que es Pachi Vázquez. Sí, claro. Están imputados los tres. Pero para conocer un poco el fondo de esta imputación, porque el discurso político último es que hay imputaciones e imputaciones. Es un poco lo que los políticos, los representantes públicos vienen diciendo en las últimas horas, que hay imputaciones que justifican una dimisión, escuchábamos antes a Susana Díaz, la volveremos a escuchar enseguida, e imputaciones que no tienen por qué afectar a las aspiraciones políticas de una determinada persona. Así que queríamos entrar un poco en el fondo del asunto de por qué ha sido imputado Xosé Ramón Gómez Besteiro, por cierto, coincidiendo con el momento en el que Besteiro estaba a punto de ser elegido senador, lo cual le habría dotado de una cobertura legal que no tiene en estos momentos, o que no tenía cuando fue directamente imputado. Si hubiera sido senador, sería aforado, con lo cual se le hubiera complicado todo el procedimiento a Pilar de Lara. En cualquier caso, nuestra intención hoy era llegar al fondo de ese auto que hace unos días tambaleaba la carrera política de Xosé Ramón Gómez Besteiro y que nuestro compañero Pablo Carballo, muy buenas noches, se ha estudiado con detalle. Cuéntanos qué le imputa Pilar de Lara al señor Besteiro. Bueno, vamos a intentar descifrar ya no solo de qué le acusa Pilar de Lara, sino por qué le acusa, las cuestiones que forman parte de ese auto. Y vamos a empezar, antes de revisarlas, viendo unas imágenes del epicentro, uno de los epicentros de la cuestión. La urbanización Ogarañón, junto al Parque Rosalía de Castro, es el pulmón natural de Lugo, una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. Está, como ven, paralizada hace 5 años. La jueza hila la polémica aprobación de este proyecto por un gobierno en el que Besteiro era el concejal de urbanismo con la compra de su vivienda particular. En la misma época le imputa 4 posibles delitos: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio. Vamos a construir el relato de los acontecimientos, lo que aparece en el auto, y vamos a empezar con un personaje. El personaje inicial es Alfonso Quiroga, el constructor, el dueño de Construcciones y Promociones J.A. Díaz. 19 de mayo de 2004, importante la fecha, le vende los terrenos a Ricardo Iglesias, es el promotor de Ogarañón, el encargado de llevar a cabo la obra. Una obra muy contestada socialmente, con protestas en la calle, pero que, pese a todo, aprueba el gobierno municipal de Lugo en una junta de gobierno extraordinaria y en un día extraordinario. El fin de año de 2005, 31 de diciembre, que además era sábado. Besteiro era el concejal de urbanismo en esa junta de gobierno extraordinaria. ¿Por qué esa fecha? El día siguiente entraba en vigor la reforma de la ordenación territorial urbanística en Galicia que afectaba a ese proyecto. Un proyecto que se contesta en los tribunales, lo hace la Asociación en Defensa del Parque Rosalía de Castro, y que la justicia acaba paralizando con
2 sentencias, una inicial, septiembre del 2009, y la segunda y definitiva en noviembre de 2010, con un auto muy duro en el que ve ya indicios de delito. Vamos a ver un pequeño extracto. Tras el examen detenido de las actuaciones, se llega a la conclusión de que se pudiera estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística, ya que parece haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales y una promotora particular para actuar en contra de los intereses generales que nuestros representantes tienen la obligación de preservar. La paralización se lleva a cabo por posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, conocimiento de ilegalidades en la concesión de la licencia, omisión del deber de perseguir delitos y numerosas transgresiones. Bueno, mayo del 2004, Quiroga vendía esos terrenos y ahí entra en escena también Besteiro. Hablamos del mes de diciembre de 2004, el mismo año y solamente unos meses después. Besteiro entonces compra su piso, su vivienda particular. ¿A quién le compra su vivienda? Se la compra a Quiroga, al constructor. ¿Cuánto le cuesta esa vivienda? La vivienda le cuesta 138.232 euros. Primera sospecha de la justicia. Ese era el valor de tasación de 8 años antes, cuando lo había comprado Quiroga, no el del momento en el que lo compra Besteiro. Cuando Besteiro lo compra, según el perito, la vivienda cuesta 170.000 euros. ¿Cómo paga Besteiro esa vivienda? Bueno, pues hace un primer pago en metálico, en efectivo, de 36.000 euros. La justicia no sabe de dónde sale el dinero. Sospecha que incumpliría la normativa sobre blanqueo de capitales. Hace un segundo pago, según Besteiro, mediante un cheque bancario de 102.232 euros. Bueno, pues también los investigadores y la justicia desconocen el origen de ese montante. No saben de dónde sale esa segunda cantidad. Pero, además de comprar la vivienda, Besteiro pretende reformarla. Hace una reforma de ese piso. Pero fíjense, ojo al dato, la reforma la pone a nombre ¿de quién? Del constructor, de Alfonso Quiroga. Con lo cual, el propio Besteiro, como concejal de urbanismo, va a autorizar en una licencia a la constructora Pedrouzo reformar su propia casa por 9.000 euros, pero que estaba a nombre de Quiroga. 9.000 euros es lo que presupuesta, pero esa reforma acaba costando 52.000 realmente. Bueno, ¿qué factura presenta para justificar esta reforma Besteiro a la jueza Pilar de Lara? Una factura que está fechada en octubre de 2010, 5 años después de la reforma realizada. Está a nombre, como apuntamos, de su mujer. Fíjense la curiosidad. Hilamos las dos historias. Octubre de 2010 es justo el intervalo entre las dos investigaciones, la paralización de la obra y la paralización definitiva, cuando ya se investigaba la obra de Ogarañón. Pero es que hay más. Ese dinero que dice Besteiro que paga a la empresa Pedrouzo no consta en la contabilidad de Pedrouzo. Es decir, la constructora nunca lo ingresó, o al menos no lo hizo ver en su contabilidad. Eso lo refleja Pilar de Lara también en el auto. En el mejor de los casos, de ser ciertos los pagos efectuados, cuestión que habrá de investigarse, se podría hablar de un trato de favor por parte de Construcciones Pedrouzo al señor Gómez Besteiro, toda vez que no es habitual que una empresa espere 5 años en cobrar unas obras, teniendo en cuenta la crisis que afecta al sector del ladrillo. Podría tratarse de un documento ficticio, al estar en marcha la investigación, y lo más llamativo es que el abono no conste como es obligatorio en la contabilidad de la empresa. Bueno, el 31 de julio es el día que está marcado en el calendario para que tenga que responder de todo esto Besteiro ante la jueza Pilar de Lara. Trabajo, Pablo, enseguida nos vas a contar exactamente qué es lo que ha dicho la presidenta de Andalucía y también una persona muy importante en estos momentos dentro del Partido Socialista y del PSDG, como es el alcalde de Vigo, pero habido valoraciones, empezando por Tuco Cervín. Bueno, primeiro, Ogarañón é un horror. Primeira cuestión. Alégrome que a xusticia parase eso. Segundo, suscribo a intervención de Roberto totalmente, sin quitarlle unha coma nin engadirlle nada sobre a súa preocupación da intervención dos xuíces. Terceiro, eu teño aprecio persoal por Xosé Ramón Gómez Besteiro, sin duda ninguna, é unha persoa afable, cercana, afectuosa, pero, dito isto, eu creo que xa antes deste asunto estaba moi tocado. O asunto da Diputación de Lugo é un indicador da súa falta de liderazgo.
evidente, un indicador da súa falta de liderazgo. Cando neste momento, bueno, calquera partido necesita un liderazgo potente, pero neste momento o PSDG necesita un liderazgo moi potente, porque ten que renovar responsables, desde logo, nas principais cidades de Galicia, ou en algunhas desas cidades. Pero deste asunto... Deste asunto, non quero entrar neso que nos acabades de explicar. Prefiro non entrar. Pero sí, o que sí digo é que... Por que non queres entrar? Non, porque non quero entrar nese asunto, é un asunto xudicial, que queres, que opine que me parece mal, que me parece ben, que cheira mal, que cheira ben, non quero entrar nese asunto. Non entro nos asuntos xudiciais nunca. Bueno, depende de quen sexa protagonista. Nunca, pon un exemplo nesta mesa. Pois xa o buscaremos. Buscao. Mais, sempre defendín as posicións de Roberto. Incluso cando se trataba de concelleiros ou do Partido Popular, evidentemente, obviamente, cando meten na cadea a Bárcenas e tal, é obvio que aí pero non falo de cando regalanlle botellas de viño aos concelleiros. Non estamos falando de un regalo dunha botella de viño neste caso. Este é un asunto máis serio, non? Pero o que quero decir, en todo caso, que a imputación a Xosé Ramón engade gravedade sobre a súa situación de liderazgo e a min parece un pouco sostible a súa permanencia, o digo claramente. Bueno, pues vamos a completar, me faltan todavía Jorge, y Laureano por pronunciarse sobre este asunto, pero vamos a completar un poco el mapa que tiene que ver con Besteiro, con esas dos destacadas intervenciones que parecen indicar que precisamente no tiene mucho apoyo orgánico, una de una manera explícita desde fuera de Galicia, otra desde dentro de nuestro país, pero que también es muy significativo cómo reacciona el poderoso Abel Caballero. Desde luego, si buscaba respaldo, Besteiro no lo ha tenido en las últimas horas dentro de su propio partido. Lo decías, Abel Caballero, alcalde de Vigo, la ciudad, una de las ciudades donde mejor resultado ha tenido el Partido Socialista, sin duda, en Galicia, preguntado este mismo mediodía por la situación de Besteiro. Ojo a la reacción del alcalde y a las preguntas que le hace. ¿Una pregunta de otro tipo es posible? Bueno, ahí no se diga, pero bueno. Porque además me estoy quemando. Como me queme... Una cosilla solo. Es que no se crema, yo la piel la tengo yo también. La opción de que Besteiro no sea candidato tras su imputación... Pero aquí está el alcalde de Vigo, no está nada... Bueno, es un tema que afecta a Galicia. No hablo de partidos, nada que tenga que ver con los partidos. Pero hombre, el Partido Socialista... Ya les contesté. Comunicado... ¿Algo más? ¿No creen que necesita unas palabras de apoyo a Besteiro? ¿Algo más? Y al no responder, no deja de apoyar. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿No creen que necesita unas palabras de apoyo Besteiro? Le preguntaba, era una de las preguntas que le hacían también a Abel Caballero, que se hacía como ven el sordo. Bueno, quien ha contestado es la presidenta de Andalucía y responsable del Partido Socialista en Andalucía. Allí hilaban en la pregunta el caso de Besteiro con el de Griñán y Chávez, los dos expresidentes de la comunidad. Así respondía Susana Díaz. Yo confío y espero que en cada uno de los casos a los que se tenga que enfrentar mi partido siempre exista una sola vara de medir, que es lo que me aplico en el día a día en Andalucía y lo que espero que también mi partido haga en España, porque eso es lo que nos va a dar la credibilidad, la confianza del océano y lo que espera la gente de nosotros. No conozco los pormenores, como comprenderá, del caso, pero sí espero que siempre tengamos una sola vara de medir en cualquier circunstancia y ante cualquier compañero o compañera que se vea en una situación de este tipo. Bueno, pues así están las cosas en el PSOE. Muchísimas gracias, Pablo. Traslado ya a la mesa las valoraciones de este asunto. Jorge González Gurerán. Bueno, en primer lugar decir que lo destacabas tú, el PSOE es partido a nivel de España y a nivel de Galicia en una etapa compleja, evidentemente. Y a nivel de Galicia es muy llamativo. Imputación del presidente, imputación del secretario e imputación del exsecretario. O sea, a mí me parece un tema pues, que creo que es grave para el partido, para el PSOE. Segundo, estoy de acuerdo con Tuco en que el tema del ayuntamiento y el tema de la diputación evidenció una incapacidad de liderazgo clarísima, que yo creo que es suficiente ya para que, como político, de alguna manera tenga que dimitir. Tercero, yo también estoy de acuerdo con Roberto en que la caza de imputados puede llevarnos a una situación insostenible y que además hay mucha gente que... Puede llevarnos a algo, Jorge, que es muy fácil de decir. Puede llevarnos a Italia, coño. Si y que mucha gente... De todas maneras, la verdad es que la evolución en España
del comportamiento de muchísimos políticos y de comportamiento de no políticos, en términos de corrupción, es también escandalosa. Y la verdad es que a mí, de toda la información, que me he quedado perplejo, la verdad, me he quedado perplejo. Lo que más me ha llamado la atención es lo de la reunión extraordinaria el 31 de diciembre. Eso para mí es una cosa intragable, es infumable, porque el año siguiente, o sea, a las 24 horas cambiaba una norma que afectaba a la decisión. Una norma feita, por cierto, por Emilio. Bueno, bien, pero yo digo, pero yo no, si no sé más que eso, ¿no? Pero en todo caso, después viendo los números, como mínimo, yo creo que este señor, si alguna persona de los que están implicados y que he citado tiene que dimitir, este señor no le cabe más remedio que dimitir. Laureano? Bueno, dúas cousas, non? Primeiro, temos unha serie de elementos que acabamos de ver que nos levan a unha conclusión, creo que clara, non? Elementos, primeiro, o relato dos feitos, este relato dos feitos é o correcto e empeza a ser Vox Populi, empeza a difundirse e demais, con independencia do que despois resulte na sentencia. Se iso se difunde, pois isto vai facer moito dano. Despois están as reaccións dentro do seu propio partido. Esos elementos xa nos levan a unha conclusión clarísima e é que o señor Gómez Besteiro non vai ser candidato á presidencia da Xunta de Galicia polo PSDG-PSOE. Eso por unha banda, non? Creo que está bastante claro. E despois deume que pensar a reacción de Pilar Cancela, moi irritada, moi enfadada, porque en realidade estamos aquí nun problema que é un pouco problema de sempre, non? Os políticos irrítanse moito cando son eles os afectados por este tipo de situacións, pero todo isto é moito máis complexo. Eles mesmos son os que se aproveitan dese tipo de situacións cando eles cando poden facelo, non? É dicir, se Pilar Cancela fose de outro partido, posiblemente estaría con un discurso completamente diferente. Aquí o problema está en que os políticos non lle teñen moita simpatía ao Poder Judicial en termos xerais, non en España, en xeral. As administracións de xustiza adoitan estar mal equipadas, con pouco persoal, con poucos medios, e entonces as imputacións, das que falaba antes Roberto, as imputacións que deberían ser trámites sen trascendencia política ninguna, convértense en trámites con moita trascendencia política porque se eternizan. Que pasaría se soubésemos que o señor Gómez Besteiro vai estar diante do tribunal que o xulgue en cuestión de meses, non digo máis, non? Pois posiblemente a imputación non tería relevancia política. Tería relevancia política a condena en firme. Pero sabemos que este xuizo se vai celebrar dentro de 4 anos. Non, se hai xuizo, que o poden desimputar, quero dicir, que este proceso, efectivamente, falábamos antes de Orozco, sobre eu recaeron varias imputacións, algunhas das cales foron posteriormente retiradas. En calquer caso, Besteiro sitúase en unha posición personal complicada tamén, porque leva moitos anos vencellado a actividade política, cunha carreira profesional previa endeble, digamos, moi vinculado, digo, ao Concello de Lugo, a Deputación de Lugo, nestes momentos, bueno, con esa saída profesional que buscaba no Senado, que parece que se vai frustrar e que pode rematar tamén ca súa carreira política, finalmente, Roberto. Sí, vamos a ver, yo no tengo duda alguna de que la imputación es un golpe, en fin, yo no digo un golpe definitivo, pero en fin, un golpe muy fuerte para José Ramón Gómez Besteiro, ¿no? Pero después de ver el vídeo y después de apreciar que el relato de los hechos es un relato de los hechos complicado, que lo coloca en una situación difícil, ¿no? Yo, si fuese esto un abogado defensor, pues me doy cuenta de que eso es una situación complicada, ¿no? Si ese es el relato exacto de los hechos, ¿no? En todo caso, reafirmo lo que acabo de decir. Es decir, que no puede ser que las imputaciones se eternicen. O sea, no puede ser que una persona esté en una especie de limbo judicial, en donde sus derechos están disminuidos, porque de hecho están disminuidos, y que esto se eternice. Es decir, a mí el sistema, lo diré de una manera que no parezca demasiado pedante, y lo parecerá inevitablemente, el sistema de common law, el sistema de los países anglosajones, donde el juez tiene una gran capacidad de decisión, ¿no? Y por tanto resuelve con una gran celeridad, es un sistema que tiene muchos problemas, pero que tiene muchas ventajas, ¿no? Podría citar literatura científica, pero acabo de leer ahora una novela de Michael Connelly, uno de los grandes autores de novela negra, que está protagonizada por su personaje central, que es Harry Bosch, y por un juez, por un abogado, ¿no? Que es otro de sus personajes. Bueno, y relata básicamente un proceso judicial, ¿no? Y es impresionante la capacidad con la que la jueza, y yo sé que esto es así porque lo he leído en literatura de otro estilo,
que la capacidad de los jueces para ir resolviendo sobre la marcha de manera inmediata es altísima. Es decir, el daño al sistema político, más allá del daño que se le haga a Besteiro, que se le haga... claro, es inmenso, porque la exnovia, ¿cómo se llama esta chica? La de Izquierda Unida, la de Madrid. Tania Sánchez, bueno, estaba imputada por gravísimos delitos, con una apariencia muy mala, y la jueza acaba de desimputarla. Bueno, y aparte la sentencia es cañera. Es cañera diciendo que no había nada. Que casi le da al PP, que fue el que presentó la denuncia, como diciendo que habían utilizado políticamente todo ese igual de cañera que es la sentencia. Efectivamente. Sonaba fatal. Igual de cañera que es la sentencia del Tribunal Supremo respondiendo a la jueza que imputa a Juan Fernando López Aguilar diciendo, oiga, mire, esto usted no puede imputar por el mero hecho, no puede traspasarme esto al Supremo por el mero hecho de que el señor esté aforado. Investigue usted si hay algo. Previamente, a ver si hay algo. Por tanto, insisto, la acción de la justicia es un elemento fundamental en un Estado social, ya no digo democrática, una sociedad civilizada. Es decir, cuando los países que han vivido regímenes autoritarios transitan a la democracia, una de las misiones de los países democráticos limpiar la justicia, es, por supuesto, limpiar la justicia, pero hay algo muy importante que es apoyar la creación de una justicia independiente. Es muy importante. En México, el tránsito de la democracia limitada del PRI a una democracia plena se produce en gran medida por efecto de la acción de los tribunales. Por tanto, la acción de la justicia es fundamental en una sociedad civilizada. Los jueces son los garantes del cumplimiento de la ley, pero los jueces tienen responsabilidades ante la sociedad y no podemos... El lunes estuve en un seminario, no hace al caso, no puede interferir en la donde política. participaban muchos jueces. Allí había jueces, magistrados que han sido muy importantes, y había, puedo decirlo, esto se puede decir porque no es nada secreto, una preocupación muy grande entre los jueces por el tema de las dilaciones, por el tema de la dilación de la justicia. Es que esto es un problema muy serio. Y cuando en un país tienes 1000 personas imputadas, pues es un problema político de primera magnitud. Está claro que estamos viendo una situación que tampoco habíamos vivido hasta ahora, como consecuencia de lo que está sucediendo, pero también parece que está bastante claro que Xosé Ramón Gómez Besteiro tiene un problema de momento político y veremos si también judicial, como consecuencia de lo que está investigando la jueza Pilar de Lara. Y como decíamos, aquí no estamos hablando de que si se le regalaron 3 o 4 botellas de vino, estamos hablando de otras cosas que parece que es lo que apunta... Bueno, que es lo que apunta ese auto judicial que también nos ha relatado Pablo Carballo. Lo cierto es que la situación política en Galicia, bueno, pues está como está. ¿Quién le iba a decir a Besteiro después de las elecciones municipales últimas que se iba a encontrar en esta situación? Aún hay que recordar, bueno, pues la alegría con la que fueron saludados aquellos resultados. Parecía que Besteiro se iba a convertir en el próximo presidente de la Xunta, algo parecido dijo en su momento el portavoz del PSDG en el Parlamento gallego. La verdad es que en estos momentos ni siquiera está resuelta la situación de la Diputación de A Coruña y pueden pasar todavía muchas cosas. Hemos hecho un pequeño repaso con algunos de sus protagonistas y esto ha salido. Socialistas y nacionalistas han firmado un principio de acuerdo para gobernar la Diputación de A Coruña. Quieren garantizar una alternativa al PP, pero difieren en quién la liderará. Somos a lista mayoritaria en la izquierda. A presidente da Diputación, desde logo, para nós é innegociable. El BNG no negocia con ellos, sino con los grupos minoritarios Marea Atlántica, Compostela Berta y Alternativa dos Veciños. Les encomienda una misión. Terciar na propia presidencia da Diputación da Coruña. Para los socialistas esto es puro teatro. Posiblemente o BNG ten que facer o seu papel, pero xa quedou claro nas conversas que mantivemos que non van a ter ninguna das diputacións. Pero lo cierto es que con el apoyo de los minoritarios el BNG podría hacerse con la presidencia. Quien estuvo en contacto co Concello foi o BNG, por tanto, nos si teníamos que apoyar a alguén, apoyaríamos o BNG. As persoas entendo que aí non son o relevante, que o relevante a aposta política pola Diputación. Non é quen preside, senón o programa de goberno. Las mareas evitan retratarse, pero si no hay candidato conjunto, tendrán que escoger, bajo advertencia. Nos dimos o apoio incondicional para a constitución do Concello da Coruña, a Mareas, que se sea corresponsable co voto que nos emitimos. Y en este río revuelto, el Partido Popular aún aspira a pescar. Somos el partido con mucha diferencia más votado en toda la provincia. Nosotros nos vamos a votar a nosotros mismos y espero que impere un poco ese sentido común. Las negociaciones continuarán durante toda esta semana.
Bueno, el lío está muy lejos de ser resuelto. El Bloque pretende, aspira a presidir en la Diputación de A Coruña, cosa que parece que el PSOE no está dispuesto a consentir. Hoy la propia Pilar Cancela hablaba sobre el particular. Me parece moi ben que o digo o señor Vence e a súa posición. Nos decimos que nos non vamos a ceder a presidencia da Diputación de Coruña. Bueno, pues esto decía hoy mismo Pilar Cancela. ¿Algo que decir, Tuco? Que pode acabar sendo Diego Calvo presidente da Diputación, como pasou en Lugo. Bueno, non teño moito máis que decir. Eu creo que, de todas maneiras, unha cousa, eu creo que se se parte da base de que, en xeral, ou algunhas excepcións xa históricamente, a lista máis votada da esquerda que preside a Diputación debería ser o Partido Socialista, pero eses consensos e esas costumbres, máis ben, están saltando polos aires, pola situación tan volátil e tan fluida que da política, ¿no? Bueno, pues dejadme, vemos ahí esa fecha. Día 16 es la fecha límite para que se constituya esa Diputación de A Coruña. Hoy hemos sabido otra fecha que parece la más probable para que se celebren las famosas elecciones generales. Saben que Rajoy sigue sin confirmarlo con carácter taxativo, pero sí, en función de los presupuestos, se sabe que podría ser casi seguro el próximo 13 de diciembre. Una fecha que ha estado en esta mesa hace mucho tiempo ya. Vamos a recordarlo. Por certo, aquí, por exemplo, en Galicia houve varias eleccións, o 19 de 20 de noviembre, incluído o referéndum do Estatuto de Autonomía, de diciembre, perdón, incluído o referéndum do Estatuto de Autonomía, por tanto, é unha data absolutamente normal, porque o que non sería bo sería facer a campaña durante os días de Navidade, pero eu creo que facelos o 20 ou 13 de diciembre, que é o día de Santa Lucía, eu creo que está perfectísimamente razonado. En segundo lugar, Santa porque... Lucía, que é a patrona dos cegos. Dos cegos, sí. Vaya, por Dios. Sí. Bueno, para que vexan mesmo. Pues era 23 de febrero y José Luis Barreiro, bueno, pues ya que veía bastante claro que podían ser el 13 de diciembre las elecciones. Querido José Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite, que tal? Pero ti que sabías o 23 de febreiro, o sea, ese teléfono que tes con Rajoy estaba funcionando neses intres. A ver, hai dúas explicacións posibles, non? A primeira é que ele non nos opera, pero cando me vou dicir a min o 13, que lle parece ben. Ves, claro, efectivamente. Bueno, a outra que é a que eu penso que é máis plausible é a que eu creo que neste ambiente no que estamos tantas veces especulando sobre as cousas que di Rajoy, a ver, a cousa que máis dixo é que iba a terminar a legislatura. E eu creo eso, cando unha persona o di sistemáticamente non comete ningún error nese terreno, todas as insinuacións que rompen esa idea veñen dos seus entornos, pero nunca veñen del, eu acabo crendo a idea general, que é vai a terminar as eleccións, tal e como yo poñen, de que están pedindo constantemente adiantos, significa terminarlas en diciembre, porque se as pon en noviembre, imos lle decir todos que as adelantou, verdad? E, por tanto, vai ser en diciembre. E como en diciembre as datas están moi pasadas, porque son o primeiro domingo a ponte da Constitución e o terceiro domingo, xa estamos na Navidad, pois queda o 13 de diciembre, que era domingo. Santa Lucía, como ti recordabas. Sale perfectísimamente. Eu creo que é unha deducción lógica de quen anduvo por eses andurriales e fai un cálculo nese sentido. Pois mira que podíamos ter aforrado moito papel, e se xa de febreiro damos por certa esa data. En calquer caso, José Luis, crees que Rajoy, que vai chegando o tempo xa de que Rajoy diga cal é a data, que xa o diga él da súa boca? A ver, nunca foi normal eso, a data dice cando se convocan. Entre outras cousas porque pode haber incidencias que aconsellen. A política non é unha ciencia exacta, por tanto, os datos que están hoxe na mesa de Rajoy, eu creo que lle aconsella facelos en diciembre, pero pode haber un cambio calquera. El non ten por que pagar o coste de haber adiantado unhas eleccións. Por tanto, o normal é que non diga o día que van a ser hasta que as convoque, pero as especulacións eu creo que as hai que facer con datos razonables e non intentando impoñerlle unha data, senón intentando saber o que el está pensando. É o que fago con sinceridade, non? Eu intento saber que pensa el, non o que me parece a min. Entonces acertolle, claro. Mira, unha cousiña máis, xa para rematar. Como crees que vai chegar Rajoy a esa data, supoñendo que sexa o 13 de decembro, se non acontece nada polo camiño? A ver, vai chegar en términos generales mal, porque tuvo unha legislatura moi complicada desde o punto de vista da toma de decisións, e, por tanto, con un enorme desgaste, e porque tampouco foi hábil
eu non digo tanto na comunicación quanto na explicación da realidade da crise e na chamada aos ciudadanos a unha resposta conxunta e un tanto épica e ilusionada ao problema da crise, non? Pero eu creo que vai chegar mal, pero non tan mal como estaba, pois hai 2 ou 3 meses, non? E, por tanto, eu creo que millora un pouco a perspectiva de hai 2 ou 3 meses, pero a perspectiva no conxunto é para eles moi complicada. Bueno, por Santander ben, non? Moi ben, estamos aquí facendo un curso sobre as peregrinacións da Liébana que trouxeronnos a nós como expertos anticipados, non? Porque o ano que, en abril do ano que ven, abres o ano santo de Liébana. Bueno, pois... Entonces, pois, querían que estudiáramos este asunto e tal, e temos 40 alumnos, estamos realmente facendo un curso no que estamos pasando moi ben, como sempre suele suceder na UIM, e ao mesmo tempo pois, estamos aproveitando. Sí. Bueno, pois darás conta do que aconteza por eses andurriales cando regrese. Xosé Luis, como sempre, un auténtico placer, Vicos. Venga, gracias, Fernando. Veña, boa noite. Dios, bueno, Dios. 13 de diciembre, non sei se coincides un pouco con el análisis que hace Xosé Luis, y, en concreto, a la última pregunta que le hacía de cómo va a llegar Rajoy a esa convocatoria electoral. Si me dejas que cuente un chiste, yo creo recordar, un chiste no, una anécdota, yo creo recordar que quien anunció las elecciones con la fecha de las elecciones anticipadas, la fecha de las elecciones con mucha anticipación fue Zapatero en la última legislatura, ¿no? Me parece recordar. Sí, que lo anunció antes del verano. Sí, yo creo que con mucha anticipación. Con mucha anticipación, ¿no? Es verdad. Y por tanto se podría aplicar el principio que aplicaba Fidel Castro, según nos contaba un día. Hicimos, la Universidad de Santiago hizo honoris causa en su día al presidente de Uruguay. Yo tuve el honor de ser, por encargo de quien era entonces rector, el padrino de ese doctorado honoris causa, y cenamos con él ese día. Y os contaba una cosa muy graciosa de Fidel Castro, ¿no? Y es que cuando tenía que tomar una decisión, él lo imitaba con la voz, decía, cuando tengo que tomar una decisión, pienso en qué haría Gorbachev y hago lo contrario. Bueno, pues yo creo que en este caso lo que hay que hacer es pensar en qué haría Zapatero y hacer lo contrario. Y que con eso casi siempre se acerta. No, yo creo que es evidente, o sea que, ahora contesto directamente yo, la fecha de las elecciones se anuncia un mes antes de las elecciones, vamos, cuando se convocan las elecciones, vamos, no un mes no, porque tiene que ser necesariamente un mes antes, ¿no? ¿Y para qué anunciarlo con antelación, ¿no? ¿Cómo llegan? Bueno, yo creo que van a llegar efectivamente muy, diríamos, muy trasteados, ¿no? Tras una legislatura en la que se han tomado decisiones dificilísimas, complicadísimas, una legislatura de ajuste de la economía española, y en la que el PP no ha sido capaz, no sé si por torpeza, porque el horno no estaba para ese discurso, no ha sido capaz de transmitir lo que desde mi punto de vista es una obviedad manifiesta, y es que la situación económica ha mejorado de una manera espectacular. Yo tengo la impresión, fijaros, no sé si coincidís o no, que el desarrollo de los acontecimientos los últimos días en Grecia está haciendo reflexionar a alguna gente sobre lo que, no digo en favor de unos o en favor de otros, pero sobre la diferencia que hay entre gobernar con sentido común y con responsabilidad y gobernar con una dosis de absoluta y total irresponsabilidad. Bueno, enseguida entonces vamos a trasladar ese debate aquí a la mesa que plantea Roberto, porque efectivamente el foco de atención sigue centrado en Grecia, con consecuencias para toda la Unión Europea. En función de a quién se pregunte, bueno, pues se considera que las consecuencias van a ser más graves o menos graves. Hay para todos los gustos en este asunto de Grecia, que tanto se está enrevesando en los últimos días, de manera que ya casi ni sabemos cuáles son las propuestas. Lo cierto es que oficialmente Grecia hoy ha solicitado ese tercer rescate. Uxía Rodríguez. Pues sí, Fernanda, ha solicitado ese tercer rescate, pero es que además la última hora es que el corralito en Grecia se vuelve a emplear. Los bancos permanecerán cerrados al menos hasta el próximo lunes, ese día en el que todo estará decidido. Atenas, como decíamos, ha pedido hoy ese tercer rescate, a cambio promete comenzar a hacer reformas la próxima semana. Son sus socios los que tienen que decidir si aceptan o no esa propuesta o si les dejan caer, una opción que está más presente que nunca. Mañana el gobierno de Chipras enviará al Eurogrupo el pack completo y desglosado de medidas. Por ahora lo que tenemos es una carta firmada por el ministro de Finanzas. Sakalotos dice que confía en que sus socios tengan en cuenta la urgencia de esta solicitud. En una sola página ya hacen 3 grandes concesiones. Ya no piden un préstamo, sino un programa completo de ayuda de 3 años. A cambio comenzarán ya, sin retrasarlo como pedían, a aplicar las reformas, medidas relacionadas con las pensiones y la fiscalidad. Además, en esta carta hablan de la deuda utilizando deliberadamente un lenguaje ambiguo.
no aparece la palabra reestructuración ni tampoco se nombra quita. El tono griego ha cambiado. Ayer mismo las notas de sacalotos para el Eurogrupo nos daban una pista. Las cámaras captaban lo que llevaba escrito en esos papeles, no triunfalista. Esa era la postura que debía tomar tras la victoria del no en el referéndum griego. Y mientras tanto, hoy veíamos a Alexis Tsipras en el Parlamento Europeo. Al primer ministro griego le tocaba dar explicaciones después del referéndum. Ya desde su llegada se vio que la Eurocámara también estaba dividida. Abucheos y aplausos, también los de Pablo Iglesias, casi a partes iguales. En su discurso aseguró que Grecia ha sido un laboratorio de pruebas de la austeridad que ha fracasado. Το πείραμα όμως πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι δεν πέτυχε. Με την ισχυρή εντολή του ελληνικού λαού και με την αποφασιστική μας βούληση όχι να συγκρουστούμε με την Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό και όχι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Και σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτείται ευρωπαϊκή λύση. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han sido muy claros, al igual que Alemania y muchos otros socios. Si no se logra alcanzar un acuerdo de aquí al domingo, entrarán en juego nuevas opciones, incluyendo la salida de Grecia de la zona euro. The situation is really critical, and unfortunately we can't exclude this black scenario. The Commission is prepared for everything. We have a Grexit scenario prepared in detail, a referendum campaign that we are not respecting the dignity of the Greek people, that we are terrorists. I don't like this wording. Who are they and who do they think I am? I'm strongly in favor of keeping Greece in the euro area, but now the Greek government has to tell us where they are heading at. The last moment will be Friday morning. Así que parece que la larga partida de póker está a punto de terminar. El desenlace será el próximo domingo, cuando todos los líderes europeos tendrán que sellar el acuerdo o certificar la salida del país del euro. Este es el calendario de las negociaciones europeas. La de este sábado será la, atención, 9ª reunión del Eurogrupo en tan solo 3 semanas. La del domingo, la cuarta cumbre europea en ese mismo tiempo. Nunca los ministros de Finanzas y Economía por un lado y los presidentes y primeros ministros por otro se habían encontrado tantas veces seguidas para hablar de lo mismo, el futuro de Grecia. Ahora parece que llega el fin de este largo periplo. Retrocedemos hasta el 18 de junio, cuando la reunión del Eurogrupo terminaba así. Sin acuerdo, Bruselas le pide a Atenas que vuelva en serio a la negociación. Esperaban entonces nuevas medidas de Grecia que no llegaban. Con esa situación límite, convocaban otra reunión de ministros y una cumbre extraordinaria de líderes en 4 días. El 22 de junio, otra vez, sin acuerdo. El Eurogrupo retrasa el posible acuerdo con Grecia a finales de semana. Atenas había enviado entonces una propuesta que no convencía a las instituciones. Tan solo 2 días después, la reunión de ministros de Finanzas concluye sin acuerdo. Se reanudará mañana, decían. Ahora es el gobierno griego el que no acepta la propuesta de los acreedores. Las pensiones son el gran caballo de batalla. Al día siguiente se habla de una reunión in extremis que termina sin acercar posturas. Hay nueva convocatoria para esa misma semana. Alemania aseguraba entonces que las diferencias eran enormes. El sábado 27 de junio es cuando estalla todo. Antes de la nueva reunión del Eurogrupo, Tsipras sorprende anunciando el referéndum. Ese día se celebran 2 encuentros. En el primero, Varoufakis termina con la paciencia de sus socios. Rechazan prorrogar el rescate y vuelven a reunirse, ya sin Grecia, para prepararse por lo que pueda pasar. El 30 de junio expira el segundo rescate. 2 cortas teleconferencias, 2 en 24 horas. Primero, para analizar la última petición de Tsipras, esa en la que aceptaba con algunas modificaciones la última propuesta europea. El empeño de Tsipras por seguir haciendo campaña por el no congela todas las negociaciones hasta después del referéndum. Ayer mismo era también
un día clave, otra reunión clave que terminó, sí, otra vez con otra convocatoria, la de este fin de semana. Y así que esta vez sí parece que será la última convocatoria. La música es distinta a la música que hemos escuchado hasta ahora. ¿Qué va a ocurrir si Grecia, la letra no se concreta como quieren las instituciones europeas? Pues eso es algo que decidiremos este fin de semana. Esto se tiene que acabar. Para bien, ojalá, o para mal, ojalá que no. Pues parece que ya estamos cerca de conocer el final de la historia. Bueno, pues a ver qué va pasando con este lío monumental. Jorge, yo decía que en las últimas horas empieza a haber mucha gente que dice que esto tiene mal arreglo y que la salida de Grecia del euro está más cerca que lejos, que incluso se podría estar empezando, bueno, lo comentaba Julio Sequeiros hace un par de días, que hay el rumor incluso de que se están empezando a imprimir patacones. Yo no sé cómo lo ves tú. Yo creo que la situación es una situación muy delicada y que juega en contra de que todo siga bien, sino juega en sentido de ir a peor, no a mejor. ¿Por qué? Primero, porque yo creo que, bueno, el referéndum, la única explicación era que era un problema interno de Grecia, de su partido y todo lo demás por parte de Tsipras, ¿no? A mí lo que me parece es que la Unión Europea, déjame matizar dos cosas, creo que hay una parte positiva en todo esto, y es que la Unión Monetaria estaba y está muy verde. O sea, que a nivel de instituciones, a nivel de previsiones, a nivel de homogeneidad, a nivel de política fiscal, etcétera, la unión monetaria no tenía los elementos básicos para una unión monetaria. Segundo, es verdad que cuando hay estas situaciones, a veces incluso un cierto revulsivo viene bien, Por tanto, estas salidas que hay ahora populistas, y el caso de Syriza pues es una salida populista, pues tienen su parte positiva, porque provoca una reacción y de que la gente naturalmente se lo plantee mucho más seriamente. Tercero, yo desde luego, para mí resulta indispensable, porque claro, después de 5 meses, para pedir un tercer rescate, la verdad es que quiere decir que todo lo anterior ha sido absolutamente inútil. No sé si voluntariamente o por ineptitud, por ambas partes. Pero yo quería destacar que es fundamental acelerar la credibilidad, el incremento de la credibilidad de la Unión Monetaria Europea. Es indispensable. Segundo, yo creo que es necesario mantener a Grecia dentro del euro, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque cualquier decisión, incluido solo un rescate que arregle todo lo anterior, sin quita y sin nada, como mínimo va a pasar por 5 parlamentos, y 5 parlamentos y la opinión de todos los países, claro, lo cual va a ser muy difícil. Y tercero, me llama muchísimo la atención que se haya convocado para el domingo una reunión no de la Unión Monetaria, sino de la Unión Europea. Bueno, la situación yo creo que requiere No, que ya, se pero es que ten en cuenta que no está escrito ni normalizado en ningún sentido. Bueno, ¿cómo sale un país del euro? Del de todas euro, maneras, pero Juncker, sí está. ¿Cómo se sale de la Unión Europea? Sí, bueno, en cualquier caso, Juncker hoy dijo que ya tienen el borrador, digamos, de un posible Grexit, y estamos hablando de opinión pública. Aquí en España estamos con el panorama político que tenemos, pero si uno repasa la prensa alemana, deduce, no solamente con cabeceras que se califican solas, sino con cabeceras serias, que hay una cierta presión de la opinión pública alemana para que se apriete a Grecia, digamos, incluso por parte de los socialdemócratas. Conclusión, yo estoy absolutamente convencido por la forma de actuar del presidente del Parlamento, por la forma de actuar del presidente de la Comisión, por la forma de actuar de los líderes más importantes de Europa. Yo estoy absolutamente convencido de que va a ser muy difícil salvar la situación. Reconducir la situación. Laureano. Eu quería enlazar con algo que dixo Jorge agora, que é a arquitectura do euro, non? E é verdade que o euro é unha moeda moi extraña, que non ten detrás unha unión política, que non ten detrás unha unión fiscal, nin unha unión orzamentaria, etc. E entón, daqui saen todos estes problemas en última instancia, non? Pero claro, os problemas non son os mesmos
para a señora Merkel ou para o seu vicechanceler, que é socialdemócrata, que para o señor Tsipras, non? Para os europeos que están no centro do sistema, pois pode ser un problema molesto e que cuestiona o sistema e que pon tan esencialmente en perigo algunhas cousas. Pero para Tsipras é un agobio tremendo. Estes señores chegan ao goberno, non sei, non me acordo se en xaneiro ou en febreiro, e atópanse con este tremendísimo problema, están desesperados. En parte o crea él. Bueno, él. no, la situación económica non la crea. No. Cando el colleu o goberno, Grecia estaba crecendo no PIB, ahora está baixando no PIB. Era un desastre social. Un momento, fixo unhas promesas... Jorge, era un desastre social, eso sí. Sí, pero fixo unhas promesas insostibles. Bueno, él chegou ao goberno con un programa electoral que basicamente estaba orientado a solucionar a crise social bestial que ten este país. E el ten moi poucos recursos para facerlle fronte a todo isto. Ten moi poucos recursos. A min pareceme, por exemplo, que o recurso do referendo, que xa sei que a Roberto lle parece unha irresponsabilidade, Ahora contarei por qué. a min pareceme que el demostra unha talla como estadista moi grande, facendo uso daquilo que ten ao seu dispor, porque, insisto, eles están literalmente desesperados. E máis, estes días, comentábamos antes, fora da antena, estes días se puido ler na prensa, nos medios estos británicos, que hai un xornalista alemán que está empotrado aí nos medios gubernamentais gregos e que di unha cousa que é moi interesante, e é que Tsipras está físicamente no límite. É dicir, a entrada que fai Tsipras no Parlamento Europeo, onde non ve a Pablo Iglesias, donde non nos saúda a Pablo Iglesias, eu teño a teoría de que non é que non nos saúde a propósito, é que non o ve, está superado por unha situación... É fácil, vamos, aceptar que efectivamente, supoño que a situación de tensión que están vivindo de tensión a clase política grega en xeral ten que ser terrible. Sí. Roberto, enseguida te escucho, pero vamos a incorporar dos anécdotas moi cortitas nada más, que yo creo que van a... Bueno, si no a dar grandes argumentos, a resultar curiosas. Vamos a recuperar unas declaraciones que hacía hace 2 días el presidente del Gobierno de España, para que veamos que a veces estar en la pomada de los datos es un poco complicado, incluso para una persona como Rajoy, que asiste a reuniones de altísimo nivel. Datos muy básicos, como la deuda sobre el PIB, etcétera, etcétera. Marina Cabegato, ¿de qué hablamos? Pues Fernanda, ¿de cuál es la deuda pública de España? Esa es la pregunta que pocos esperaban que Rajoy no supiese contestar. Todo pasó en una entrevista en la que se hablaba de los problemas de Grecia y de su elevada deuda. Rajoy decía esto. No seré yo el que diga que Grecia no va a pagar. Debe mucho dinero, debe algo más del 90% de su PIB. Es como si España debiéramos pues 900.000 millones de euros, que es una cifra astronómica. El problema es que su afirmación está llena de errores. El primero es este: la deuda pública de Grecia no es ni mucho menos de algo más del 90% de su PIB, sino del 177% del PIB del país. Y quien sí está un poco más cerca del 90% es España, aunque se acerca más bien al 100%, porque debemos casi el 98% de nuestro PIB. Y así llegamos a la segunda y preocupante afirmación de Rajoy. Él dice: es como si en España debiéramos 900.000 millones de euros, que es una cifra astronómica. El problema es que España debe mucho más que esa cifra que él califica de astronómica. Nuestra deuda supera los 900.000 millones de euros, se sitúa en los 1,46 billones de euros. La conclusión de los internautas es que Rajoy no conoce las cifras ni de Grecia ni de nuestro país, y el tema se ha transformado rápidamente, Fernanda, en trending topic. Bueno, muy llamativa esta equivocación o esta ausencia de información de Mariano Rajoy. Son cifras muy evidentes que nosotros aquí manejamos a diario. Todo el mundo sabe que la deuda griega supera con mucho el 100% del PIB, incluso todo el mundo sabe que la deuda española supera en estos momentos, ronda en estos momentos el 100% del PIB. Es un dato que aparece sistemáticamente en todas las tertulias. Supongo que aparecerá sistemáticamente también en los consejos de ministros que preside el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Te voy a escuchar enseguida, Roberto,
que está un poco compungido con lo que acabamos de ver, pero otro de los protagonistas del día ha sido Pablo Casado, como saben, la persona a la que Rajoy ha encomendado reconducir la política de comunicación de su partido. Bueno, se ha metido en un pequeño jardín también. Podemos no va a salir bien parado porque se está equiparando con un partido que ha llevado a los griegos a ir al cajero automático y no puede sacar sus ahorros, que ha ido directamente a una situación en la que los pensionistas puede que no cobren sus pensiones, en la que los bancos siguen cerrados después de mucho tiempo, en el que se han escapado decenas de miles de ahorros o incluso que los griegos se los han metido en el colchón, desatando una ola de atracos y de violencia inusitada. Y como en todos los países, cuando hay una retirada de depósitos y los ahorros se guardan en casa, suele aumentar la delincuencia doméstica. Nuestra intención no es alarmar, simplemente lo que estamos diciendo es que la situación en la que está Grecia, más que incluso una crisis económica, es una crisis social. Los jubilados y los pensionistas y los trabajadores y los parados están sufriendo pues, el pulso que está echando Atenas a los socios comunitarios y que pensamos que ese pulso que no están pagando son las víctimas, que es la población más necesitada. Y la pelota está en el tejado del gobierno griego. Bueno, Casado decía que esa información que él utilizaba ayer, diciendo que en Grecia se ha desatado una oleada de atracos y de violencia, la había leído en una información publicada por el diario ABC, que por cierto incorporaba datos correspondientes al año 2014, según se aclaraba en esa información que inspiró a Pablo Casado para hacer esta información de la que hoy ha tratado de disculparse. Roberto Blanco Valdés. Bueno, vamos a ver, yo no sé qué es lo que va a pasar el domingo, y sería un atrevimiento decirlo, yo no lo sé. No sé si lo que va a pasar. Yo deseo que Grecia no salga del euro y que lleguen a un acuerdo por el bien de los griegos y por el bien de la Unión, ¿no? Pero no lo sé. Pero sí tengo alguna idea de las cosas que se han hecho mal en los últimos días, ¿no? Vamos a ver, un gobernante no es buen gobernante porque tenga una gran voluntad de arreglar los problemas. Bueno, uno puede tener una gran voluntad de arreglar los problemas y empeorarlos. Por ejemplo, el otro día nos contaba Venancio Salcines cómo desde que ha llegado al gobierno Tsipras, la mayor parte de las magnitudes, incluso nos enseñaba las tablas, las curvas, ¿no? Han empeorado. Es decir, Grecia estaba creciendo y esto entra en recesión. Pero no es esto, no. El problema no es... Yo estoy absolutamente convencido de que, lo que decía antes Laureano, ¿no? Tsipras llega allí, gana las elecciones y tiene una gran voluntad de arreglar el problema de Grecia, que no es solo un problema económico, sino que es un problema social gravísimo, porque hay mucha gente pasándolas auténticamente canutas. Ahora bien, el tener una gran voluntad de arreglar el problema no garantiza el acierto. Uno puede tener una gran voluntad de arreglar un problema y meter la pata hasta el corvejón. Y yo creo que él ha metido la pata hasta el corvejón. Es decir, ha conseguido, en primer lugar, algo muy importante, y es que la mayor parte de los países de la Unión estén hasta el gorro de Grecia. Que la mayor parte de los ciudadanos de los países de la Unión estén hasta el gorro de Grecia. Hasta el punto de que los socialdemócratas alemanes han tenido que girar el discurso porque se quedaban sin espacio, hasta el punto de que en estos momentos la prensa, no de esto conservadora alemana, sino la prensa, diríamos, cercana al Partido Socialdemócrata Alemán, está arreando a la Grecia sin piedad. Hoy hablaba con una persona, una muy buena amiga que habla muy bien alemán, y me comentaba que, bueno, que había leído los periódicos estos días y que ya no es solo la prensa conservadora, no, que es la prensa vinculada al Partido Socialdemócrata, hasta el punto de que Renzi tiene que empezar a hacer ese discurso populista de que no va a permitir que los pensionistas italianos paguen las pensiones de los griegos, que los asalariados, porque la gente está hasta el gorro de que un país de 10 millones... Aquí pasa un poco también en España. Por claro, ejemplo, claro. El País está manteniendo una línea editorial muy crítica con Grecia. Hombre, los editoriales del País han sido tremendos con Tsipras y con el referéndum. Y ahora explicaré desde mi punto de vista por qué. Entonces, yo creo que Tsipras tiene una gran voluntad de resolver los problemas y que lo que ha hecho es empeorarlos de una manera portentosa, por una incapacidad absoluta para reconocer que se había presentado a las elecciones con un programa incumplible, que no se podía cumplir. Que él no podía cumplir su programa por una razón sencilla, porque no tiene fuerza para imponer la solución a los socios de la Unión Europea. Y los socios de la Unión Europea están en condiciones de decirle, muy bien, si no te conviene, márchate, y te hundes, y te arruinas. Mientras que Grecia no puede, no tiene la misma condición para presionar. Y por tanto, él de pronto se le ocurre el brillante disparate de que la manera de presionar es el referéndum. El referéndum es, primero, una alternativa absolutamente disparatada, porque los griegos no saben lo que votan. Primero, votan sobre una cosa inexistente, porque la propuesta de la Unión estaba retirada. Segundo, no hay... Yo no sé si vosotros, no leo jamás los contratos de las cuentas corrientes bancarias, los papeles, porque no entiendo nada. Yo no tengo... Los de las preferentes tampoco, claro, y así... Claro, ¿cómo va una persona a entender los papeles de las preferentes? No lees. Y la letra pequeñita. La letra pequeña. Entonces,
cómo se le somete al pueblo griego a la presión de decidir sobre un acuerdo, aunque el acuerdo estuviera vigente, que ya no estaba vigente. Es un disparate. Por eso el referéndum se transforma en lo que se transforma, en un plebiscito populista. Los griegos tenemos que demostrar nuestra dignidad, somos el David que vence a Goliat, somos un disparate absoluto. Pero, insisto, más allá de eso hay una dificultad adicional. Y es que en el momento en el que él gana el referéndum se convierte en un corsé de acero para Tsipras. ¿Por qué? Porque Tsipras ya no tiene capacidad de negociación. Toda la capacidad de negociación que tenía antes del referéndum la pierde, porque ahora tiene un mandato que es el que es. 3.800.000 personas han votado que no, en torno a 3 millones, hoy hice las cuentas, salen 3.700.000 y pico. Pero es un mandato, por tanto, tiene un mandato de 3.800.000 personas para doblarle la voluntad a los gobiernos de una unión que representa a 500 millones de personas. Y ese mandato lo condiciona absolutamente. Tsipras ya no tiene capacidad negociadora, porque no tiene capacidad para moverse. Pero es que además de limitar la capacidad negociadora de Tsipras, limita la capacidad negociadora de la Unión por una razón que es importantísimo explicar. Porque la Unión no puede aceptar que un país rompa las reglas del juego, que es lo que ha hecho Tsipras, romper las reglas del juego, y a partir de la ruptura de las reglas del juego pretenda imponer una negociación en términos distintos. El margen de maniobra que la Unión tiene para hacer concesiones a Tsipras es muchísimo más pequeño después del referéndum que antes del referéndum. Os escucho enseguida. Pero muchísimo más pequeño. Por eso el referéndum es un disparate es una locura absoluta y total. Y no es, antes nos decía Fernanda en off, que había leído No, que hay un columnista, creo que es del Telegraph, que pasa por ser uno de los mejor informados de los que hablan sobre este asunto, que sostiene que Tsipras crea que iba a ganar el sí, y que no se iba a ver en la tesitura de tener que... Y yo creo que esa es la única solución razonable, es decir, la única, diríamos, no solución, digo, la única hipótesis sensata, que dijera, bueno, gana el sí, y yo me presento allí y digo, señores, no tengo más remedio. Me tengo que marchar incluso. O me tengo que marchar, o incluso cierro la negociación y luego me marcho. Y ya está. Pero claro, si gana el no, estás absolutamente atado de pies y manos, no tienes ninguna capacidad. Y la Unión tampoco. Porque la Unión, todo lo que te conceda será bajo el chantaje de un referéndum que no ha celebrado nadie. Tuco, te voy a escuchar enseguida, pero como decía, va a ser después de este par de minutos de publicidad.